Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso nuevamente de todos ustedes de mi parte. Soy el licenciado Franco Olchese Sanguinetti, alias La Basori, como ustedes bien conocen. Bueno, hace tiempo que no he subido videos, hace ya un buen tiempo que no he subido más videos de los... Hoy día quería tocar un asunto que es muy interesante, que ustedes conozcan y sepan. El señor Joseph Franklin Rutherford, que es considerado como el segundo presidente de la Watchtower. Para algunos es el tercero porque realmente Connelly fue antes que Russell, presidente de la Watchtower, y que Russell sería el segundo. Pero normalmente se conoce a Russell como el primer presidente de la Watchtower y a Rutherford como el segundo presidente. Rutherford murió en 1942 en el mes de enero, y su último libro que él escribió se tituló el libro Hijos, en inglés Children, pero el anterior a ese libro escribió en 1940 el libro que vemos acá, ustedes, es este que está acá, escrito por el señor Rutherford en 1940, y el libro y su último libro en 1941 con el título Hijos, y en enero de 1942 Rutherford fallece. ¿Qué tiene importante este libro? Es importante porque muchos testigos de Jehová se preguntan ¿por qué el libro se llama religión? ¿Qué cosa puso el señor Rutherford en este libro que tengo acá? Él dijo que la religión era, en inglés dice, religion is a snare and a racket. Is a snare and a racket. La religión es una trampa, un engaño y una estafa. Eso es lo que quiso decir. Is a snare. Snare es una trampa. Una racket significa una estafa o un engaño, ¿no? ¿Por qué decía eso en términos generales por la religión? Si él también era una religión. Los testigos de Jehová se considera que ellos son una religión. Los testigos de Jehová creen y enseñan hoy día que ellos son una religión, pero una religión verdadera, que es la única religión verdadera frente a las otras que se llaman también religiones, que son religiones falsas porque no enseñan la verdad de la Biblia. Pero si eso es cierto, ¿por qué dijo el señor Rutherford en 1940 que la religión como institución era una trampa y un engaño? Era una trampa, un engaño, una estafa. ¿Por qué dijo eso el señor Rutherford? Si él también forma parte de las religiones que existen hoy en día. La Watchtower se considera una religión, pero él hablaba en forma general, como decir la política. La política es un engaño, es una estafa. Se refiere a todos los políticos, todos los que tienen un partido político o ejercen la política. Por eso él se refirió así en ese término. Cuando uno dice la política es sucia, Rutherford decía en 1940 que la religión como grupo, que todos los que ejercen la religión son unos tramposos, un engaño, una trampa, una estafa, un engaño. It's a snare and a racket. Es una trampa y un engaño. Qué raro, ¿no? ¿Por qué en 1940 él dijo que la religión era una trampa y un engaño? Se refería también a la religión de los testigos de Jehová, tal como ahora se consideran los testigos de Jehová que son una religión. Forman parte de esas religiones como la política es sucia, y decir la religión, el libro que se llama Religión, se está refiriendo también a la institución religiosa en general, y que era una trampa, una estafa, un engaño. ¿Por qué diría eso en 1940 si él también forma parte de la religión? De los que ejercen la religión, que tienen una religión propia. Como decir, la política es sucia.
Estoy diciendo pues que todos los políticos que ejercen la política o hacen política en un país son corruptos, son sucios. Igual decía, la religión es sucia, es una trampa, un engaño, una estafa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? Los hijos de Jehová se consideran una religión verdadera y por el hecho de ser una religión quiere decir que también es tramposa, es una trampa, una estafa, un engaño que se aprovecha de la gente. Bueno, como les decía, en este libro titulado Religión, está en inglés, es un libro original de la época, escrito por el señor, aquí vemos el nombre, aquí está el libro, Watchfire Babylon Tract Society. Esto es escrito por el señor, está arriba, por el señor Joseph Franklin Rutherford. Año de 1940. Bueno, voy a dar una explicación que ustedes no saben. Cuando él escribió ese libro de religión, en 1948, él comenzó a difundir a partir de 1938 que la religión es una trampa, un engaño y una estafa. Y eso llevó a que él escribiera este libro que se llama Religión, donde él reitera a cada rato que la religión como institución, como decir la política, es una trampa y un engaño, se refieren a todos los políticos. Al decir la religión es una trampa y un engaño, se refieren a todos aquellos que confesaban tener su propia religión o ser una religión. Que esos que se llaman que son una religión son tramposos, engañosos y estafadores. Rutherford repitió esta idea de que la religión era una trampa y un engaño y una estafa en más de 10 veces en este libro. Y su idea principal era, según estoy viendo acá, que todas las religiones organizadas son obra del diablo, decía él. Una trampa para atrapar a la gente y alejarla de Dios. Que funcionan como una estafa o negocio ilícito. Usan la fe para sacar dinero a la gente, controlar a las personas y mezclar mentiras con la Biblia. No sé si él está hablando a través de su propia experiencia, proyectando en las demás religiones lo que él estaba haciendo como organización religiosa. Engañar, estafar a la gente y sacarle la plata y enseñar doctrinas falsas. Decía que el que se llamaba religión, el que usaba ese término religión, no es lo mismo que la verdad ni la adoración a Dios. Para él su movimiento era la única excepción. No era una religión, sino la verdad pura. Frases textuales que usaba. La religión es un lazo del diablo y sus asociados y se opera como una extorsión contra el pueblo. No hay una única página específica donde lo diga solo una vez. Lo repite en todo el libro para dejarlo claro. En este libro, Religión, lo repite muchas veces. Además, esta idea fue muy debatida y con el tiempo su propia organización dejó de usar esa expresión de forma tan tajante. Vamos a ver unas páginas de este libro donde aparece esta frase principal de la religión es una trampa y un engaño, en la página 78 y 96. Muy destacado en las páginas también 104 y 105 de este libro, que es un libro original en inglés, donde él dice en la página 104 y 105 textualmente, la religión es una trampa y una estafa originada por el diablo y usada para atrapar a la gente y despojarla de sus bienes y de la verdad. Lo que dijo sobre ellos no eran religión, según Rutherford decía de ellos, no somos una religión porque no hacemos eso, sino
somos la adoración verdadera. Rutherford explicó claramente la diferencia en todo el libro, especialmente en los capítulos finales y las páginas 110 y páginas siguientes de este libro. Para él, la religión era un sistema organizado, falso, obra del diablo, mezcla de mentiras y negocios para hacer plata y aprovecharse de sus miembros con mentiras. Ellos no eran religión, decía Ralph, nosotros no somos una religión. Decían ser un grupo de personas que abandonó la religión falsa para seguir solo la Biblia y dar adoración pura a Jehová. Por lo tanto, no podían llamarse que ellos eran una religión más, sino simplemente no eran una religión, sino gente que estaba abocada en dar adoración pura a Jehová. La frase que usaba decía: nosotros no pertenecemos a ninguna religión, somos los que practicamos la verdadera adoración, que no es un sistema humano, sino la forma de servir a Dios según su palabra. Ahí está escrito acá en el libro. Sostuvo que la religión engaña y controla. Ellos, en cambio, solo buscaban cumplir la voluntad de Dios sin ritos ni jerarquías humanas que no estuvieran en la Biblia. Bueno, tiene un cuerpo gobernante que tiene jerarquía. Un dato interesante en este libro es que con el paso del tiempo su propia organización cambió esta forma de hablar. Hoy sí se reconocen como la única religión verdadera, ahora ya son religión, y se reconocen como la única religión verdadera, pero en esa época Rutherford evitaba totalmente usar la palabra religión para su grupo de testigos de Jehová, tal como está escrito en este libro. Entonces se queda pensativo, ¿no? ¿Esta es la religión verdadera? Que renegaba en 1940 ser una religión, porque la religión como institución es como hablar de la política en singular. La política es sucia y asquerosa. Nosotros no somos políticos, porque la política es sucia, corrupta, ladrona, estafadora, no se preocupa por el ser humano, piensan en su interés grupal como políticos en sus partidos políticos. Igual usaba palabras como decir la política, decía la religión, hablando de todos aquellos que ejercían la religión, es decir, que tenían su propia denominación religiosa, y eran gente que engañaba, y es a snare and a racket, esa es la palabra en inglés, y salían con cartelones, tal como ahora muestro acá unas fotos, donde salían los testigos de Jehová con unos carteles tipo sándwich, así se ponían acá adelante, un cartel adelante y otro en la espalda, parecía un sándwich, donde decía la religión es una trampa y un engaño, y también llevaban carteles arriba en la calle y hacían su propaganda, su proselitismo religioso, diciendo nosotros no somos una religión, somos diferentes, somos la adoración verdadera, somos la organización de Jehová que buscamos la adoración pura de Dios. No somos el sistema religioso, no somos una religión, porque la religión es una trampa y un engaño que solamente busca engañar a la gente para su propio provecho. Es una trampa para que tú caigas ahí y luego te estafen y se hagan ricos contigo. Aquí podemos ver al juez Joseph Franklin Rutherford a la derecha con su gorrito, con sus seguidores que salían a la calle a repetir como papagayos lo que decía este tarado de Rutherford, diciendo que la religión era una trampa y un negocio sucio. A racket, un negocio ilícito, tramposo, para hacerse ricos. Él no se consideraba como parte de la religión, sino que su organización solamente perseguía seguir a Dios y buscar la adoración pura, la adoración verdadera. Decía que ellos no eran una religión y lo negó muchas veces en este libro titulado Religión. Él decía que ellos no eran una religión, sino que al contrario se habían apartado de la religión para servir a Jehová limpiamente y a practicar la adoración pura, pero que no eran una religión
diferenciándose de las religiones falsas del mundo que se llamaban religiones, decía ser una religión. Y nosotros nunca hacemos eso, dijo él. Nosotros nos hemos salido de la religión falsa para hacer para hacer a la adoración verdadera a Dios. No dijo, nos hemos salido de la religión falsa para hacer la religión verdadera, no. Nosotros no somos religión. No pertenecemos a la religión falsa. Nos hemos salido de ese grupo de gente para ser la oración de Jehová, para servir la adoración pura a Dios, y somos gente sincera que no usamos el engaño, no hacemos una trampa para que la gente entre como una ratonera y cogerlos ahí para poder exprimirlos, estafarlos y dejarlos en la miseria y enriquecernos a costa de manipular las escrituras, dando enseñanzas falsas para poder someter a la gente a nuestra voluntad. Nosotros somos los únicos, se dice Jehová, 140, no, que no es una religión, sino es un grupo de personas que buscan la adoración pura y verdadera a Dios. No somos la religión, no somos una religión. Con los pasos de los años, la Watchtower, pues, como siempre, dice una cosa, una época, y después dice que ya no, ahora sí somos una religión. Y vemos a continuación, por ejemplo, una atalaya donde ellos dicen que ellos son la religión verdadera. En la atalaya del 1 de marzo de 1985, bajo el título Jehová lo acelerará, en la página 18, párrafo 6, la Watchtower dijo lo siguiente: puesto que la paz y la justicia reinan en el pueblo de Jehová, sobresalimos por ser diferentes del mundo de Satanás. Al notar esto, algunos de nuestros vecinos han dicho: los admiramos a ustedes, pero no nos agrada su religión. Pero ¿no es nuestra religión la que ha hecho que seamos el pueblo que somos? Dice la Watchtower. Nuestra religión. Reconocen que ellos son una religión, pues, obviamente. Porque decíamos la verdad, ahora son una religión. O sea, forma parte de lo que es ese grupo que el Radford llamaba la religión, que es una trampa y un engaño. Si es así, entonces la Watchtower, al convertirse en religión, hace lo mismo que las demás religiones falsas, que sean falsedades, se enriquece de sus miembros con engaños por medio de que crear una trampa donde existe una jerarquía que supuestamente no existía con Jehová, y que ahora sí hay jerarquías, obviamente, existen los ancianos, los siervos de distrito, circuito, siervos ministeriales, y más arriba están el cuerpo gobernante, que es una jerarquía donde manipulan a los miembros como una trampa para que entren a la Watchtower, y luego dentro de la Watchtower le sacan el dinero de diferentes formas: por donativos voluntarios, por donativos obligatorios que les obligan a comprometerse a dar una cantidad mensual, que se comprometan, o por medio de hacerlos trabajar gratis en el servicio del campo sin pagarles un centavo, explotándolos para que así generen ingresos al vender su literatura o al colocar su literatura y hacer que más gente entren a la Watchtower por medio de esta trampa, de hacerlos creer que es la religión de Jehová, que es la única religión verdadera, y tienen la misma actitud de las religiones que Radford criticaba, que eran una trampa y un engaño. Y ahora la Watchtower, al verse convertido también en una religión, está siendo, pues, se está viendo involucrada a lo que Radford, pues, justamente dijo toda su vida hasta su muerte, que ellos no eran una religión, sino que eran cristianos que buscaban la adoración pura de Dios en forma organizada, pero no que eran una religión, porque ellos no formaban parte de la política, como la política, no somos de la política, tampoco somos de los denominacionales, que somos una religión denominacional como las demás la son. No somos una religión, no existe esa estructura vertical, estructura de jerarquía, decía él. Pero con el tiempo, pues, la jerarquía comenzó a crearse a partir de después de su muerte.
La organización de los Watchtower comenzó a crecer y se creó pues una jerarquía, lo que Rutherford criticaba, ¿no? De las religiones falsas, que era una trampa y un engaño, porque había una jerarquía, todo planificado para atrapar a la gente en su organización, para saquearlos, explotarlos y llenarse de plata a costa de los ingenuos miembros que se incorporan a esas religiones falsas. La Watchtower en este momento hace lo mismo que las demás religiones, buscan el dinero, de muchas formas lo logran, ya sea por donativos voluntarios, cuando publicaban que tenías de dejar todo tu testamento, tu riqueza, tus bienes a la Watchtower, la casa que tú tienes te lo dejas a la Watchtower, se volvió peor que las demás, se hizo llamar religión, se involucró con las demás religiones del mundo, que son una trampa y un engaño para sacar la plata a la gente, porque todas las religiones hacen eso, todas. Y la Watchtower, pues, a partir de la muerte de Rutherford en los años 50, 60 y 70, ya era una religión grande y ya el dinero era lo que primordiaba, y era primordial y cómo obtenerlo en la forma más eficiente posible por medio de crear arreglos asquerosos como para construir salones de reino con contribuciones voluntarias que servían para edificar ese salón de reino y se prestaba el dinero para que se hiciera eso salón de reino y tenían que devolverlo a Dios de Jehová para, para, para seguir construyendo más salones de reino. Esos motivos voluntarios para el salón de reino no era para un salón en particular, sino para prestarlo. Y tenías que devolverlo y la Watchtower se quedaba con el salón de reino de su nombre y después la vendía y se va la plata. Ese es el robo, por eso la religión es un engaño, es una trampa, para que entres ahí y luego te lavan la cabeza para sacarte el dinero. Y una forma que usa la Watchtower es por medio de la construcción del salón de reino, que te piden el dinero para hacer un salón, para hacer el salón de reino, que no es para un salón en particular, sino es para un fondo rotativo, por usar ese dinero para prestarlo a los propios miembros que aportaron para ese donativo y le prestan su propia plata para que se haga su salón de reino y luego la Watchtower se pone el salón de reino su nombre y luego tienes que volver la plata a la Watchtower, que es tu propio dinero. Eso es robar, estafar. Entonces la Watchtower hizo muy bien en ponerse el nombre de religión como las demás religiones falsas, porque justamente es lo que decía Rutherford, que la religión es una trampa, es un engaño y una estafa. ¿Qué les parece, amigos? Este libro no lo sabían ustedes, que lo escribió el señor Rutherford antes de morir, 40. Fue el penúltimo libro después de este vino el libro Hijos, el año 1941, y el año de 1942, en enero, muere el señor Rutherford, enseñando, y murió enseñando, que ellos no eran una religión de ninguna manera, porque la religión es un snare in the racket. Esa es una trampa y un engaño. Él ya veía eso, pero no pensó que su relación con los años futuros iba a ser lo mismo. El amor por el dinero se convirtió en religión, porque ahora son una religión que forman parte competitiva, que también se pelean con las otras religiones para captar mayor cantidad de gente para su grey, para poder explotarlos, estafarlos, ofrecerles unas promesas falsas y sacarles su plata en diferentes maneras, unos con diezmos, otros con donativos voluntarios, otros con donativos obligatorios que se comprometan a dejar una cantidad de plata mensualmente, diferentes donativos, cajitas de contribuciones. Cada religión tiene su forma de sacar plata. De una u otra manera todas se dan de dinero y todas crecen, porque son una trampa. Cada religión es una trampa y es un negocio disfrazado de religión, de adoración a Dios. Todos son religiones falsas que solamente les interesa que usted caiga en su trampa y explotarlo, hacerlo trabajar gratis con la excusa que tiene usted un puesto de privilegio para que usted no cobre ni un centavo y sea un imbécil que trabaja gratis para que otro se enriquezca, ¿no? El tonto vive su trabajo y el vivo del trabajo tuyo, ¿no es cierto? Entonces la Watchtower busca gente que sea tonta para decirle que está trabajando por Jehová y que es un privilegio trabajar gratis como
predicador de casa en casa, sin sueldo, sin seguro social, sin seguridad de nada. Y el día que usted esté viejo le mandan una patada en el trasero y se va a su casa porque ya no sirve, porque está viejo. Sin jubilación, sin pensión, sin nada. Y ni siquiera, y si están viendo la casa de BT, lo echan porque ya no tienen plata para mantenerlos adentro a esos viejos, que se vayan a morir fuera. Sin ahorros, sin jubilación, toda su vida se dedicaron a trabajar para estas religiones que lo hicieron morder al suelo de que esta religión de Jehová, y se la creyeron, cayeron en la trampa, y dentro de la trampa fueron explotados de la peor forma posible para sacarles su dinero, ya sea vía servicio voluntario de predicador, de vendedor ambulante, ¿no? De casa en casa, para atrapar a más personas, para que ustedes salgan a atrapar a otras personas, para verificar la Watchtower, con el trabajo gratuito de los nuevos que se incorporan y que cayeron en la trampa y que murieron en el anzuelo. Todas las religiones hacen lo mismo. No estoy criticando solamente a los testigos de Jehová, sino todas. No hay ninguna que se salve, llámese adventistas, evangélicas, cualquier grupo religioso, evangélico o no evangélico, testigos de Jehová, mormones. Todos buscan el dinero. La religión, pues, es snare and a racket. Es una trampa, un lazo, una trampa y un engaño para enriquecerse, decía Radford. Y murió así. Sepan ustedes que este señor supuestamente escogido como el esclavo fiel y directo en 1919 dijo que nosotros no somos una religión, somos un grupo de adoradores que buscamos la adoración pura a Jehová. Eso es todo. No somos una religión, y lo dijo muchas veces, repetidamente, en este libro titulado Religion. ¿Ah? Entonces, ya saben ustedes, pues, que la Watchtower ahora dice que ellos son una religión. ¿Y por qué dice que son una religión? Porque si dice que no son una religión, como decía Radford, no tienen derecho, pues, a recibir ayuda de los países que aportan y les dan una cantidad de dinero, como ocurría con Rusia y otros países de Europa, que les asignaban dinero a las religiones y los libraba del impuesto a la renta, del impuesto IVA y una serie de impuestos porque estaban libres de impuestos. Pero si declaraba que no era una religión, no tenían ese privilegio, ese derecho de tener liberación tributaria, estar liberados del impuesto a la renta, de recibir el donativo por parte del gobierno, una cantidad de dinero que les da a ellos. Entonces dijo, no, olvídate lo que dijo Radford, sí, nosotros también somos una religión y extendemos la mano al gobierno del país que vamos para que nos considere dentro del grupo de religiones dentro de su país, para que nos ayude con dinero y a la vez no nos cobre impuestos. Qué lindo. Ahí sí transigieron. Al diablo con lo que dijo el idiota de Radford, porque no somos una religión. ¿Cómo es posible que vamos a decir eso? Los demás se van a beneficiar. Lo demás que son una trampa y una trampa y un engaño, ¿no? Eso van a beneficiar, y nosotros que decimos que nosotros no somos una trampa y un engaño porque no somos una religión, vamos a perder todo el privilegio de inscribirnos como religión religiosa. No nos van a dar la liberación de impuesto a la renta, de liberación del IVA, liberación y la donación que da el país a las ciudades religiosas. No. Olvídate, somos también religiones igual que el resto. Todos hacemos lo mismo, así que también dame mi platita, ¿no? Dame mi platita anual, no me cobres impuestos. Ahí sí se convirtieron en religión, porque si no te declaraba que eras una religión, no podrías inscribirte en el país que ibas como institución religiosa. Inmediatamente dijeron a Radford, le dieron una patada del cucucu a Radford y dijeron, este viejo estúpido que se ha muerto, diciendo que no somos una religión. No, señor, sí somos una religión. Denos nuestra plata y libéranos el impuesto a la renta porque nosotros somos de más religión que el resto. Eso no lo sabían ustedes. Esta religión es una porquería. Se amolda. Cuando les conviene, dice, sí, somos también una religión como el resto. Es como decir, pues yo también soy un político. Antes decíamos, nosotros somos como la política es sucia. Nosotros somos políticos, ¿no? Es igualito. Y al final, si no te declaras que eres político, no tienes unos beneficios como político.
¿Te das cuenta? Entonces ahí dijo, ah, no, se puede perjudicarme económicamente, porque también somos una trampa y un engaño y nos buscamos del dinero. Ah, no, yo me convierto en lo que sea también. Me paso al bando de las regiones falsas y estoy con ellos y me abrazo con ellos y vamos todos a pedir que el gobierno nos dé nuestra dinero anual y nos libere del impuesto a la renta, que es lo que más nos preocuparía, ¿no? Libre de impuesto a la renta para llevarnos toda la plata sin pagar impuestos. ¡Qué lindo! Somos religión también. Y así acabó la Watchtower diciendo que somos la única religión verdadera. No, lo que hizo la Watchtower es reconocer que era igual que todo el resto de religiones que son un snare and a racket, que son una trampa y un engaño para saquear a la gente su dinero y enriquecerse con engaños, con doctrinas falsas. Y la Watchtower dijo, también soy una religión. Claro, ellos tienen razón, son una religión tan sucias, tan tramposas, tan falsas, tan engañosas, que solamente buscan atrapar a la mayor cantidad de gente que se metan a la Watchtower y sacarles el dinero vía predicación gratis, salida de servicio gratis, todo gratis, que donen plata en la cajita de contribuciones, que paguen por su salón de reino y que el salón de reino al final no acaba a nombre de los que aportaron, sino no se queda la Watchtower con la plata y se enriquece pues por medio de ser una trampa, de tener arreglos sucios para edificar salón de reino, que es una trampa, es un arreglo sucio, asqueroso, que estafa a sus miembros para hacerse ricos. Y por eso la Watchtower tiene tantos bienes inmuebles en todo el mundo, a costa de haber explotado, engañado, estafado a los miembros, que Jehová te lo va a pagar en el nuevo mundo. Construye más salón de reino, pero lo pones al nombre de la Watchtower y lo vendo cuando me dé la gana sin consultarte, a pesar que tú lo pagaste con tu donativo voluntario del fondo que yo aporté también para construir ese salón de reino, que no era para un salón en particular de ese donativo, sino que era un fondo rotativo para poder edificar más salones de reino, que tenían que pagar después los hermanos esa plata como plata prestada de la Watchtower, cuando era plata de los miembros que habían aportado. Y la Watchtower te tiraba la plata de los donativos y decía, es mía, ahora te la presto para construir tu salón de reino y me tienes que pagar. Eso es robar. Estafadores sucios, testigos de Jehová de la Watchtower. No estoy criticando a los miembros, estoy criticando a la cúpula, al cuerpo gobernante y toda su estructura de gente que se beneficia de los miembros de base, de a pie, que son los tontos útiles que van al servicio de predicar y le dicen trabaja gratis en sol azul, no cobres nada porque es un trabajo de privilegio. El ser siervo ministerial es un puesto de privilegio. El ser siervo ministerial, ser anciano, tienes que dedicar parte de tu tiempo, tus horas para unirte al salón del reino. Tiempo que puedes estar tú descansando, después de trabajar secularmente para mantener a tu familia, tienes que trabajar gratis para la Watchtower y inclusive echar guante a la plata que recibes de tu sueldo para contribuir con la Watchtower porque te pide dinero. Porque es una trampa para los tontos, para que se enriquezcan un grupo de personas que están en Brooklyn, Nueva York, o están en Wallkill, ahí, viviendo como millonarios, chupando whisky de $100 la botella, mientras tú tienes que salir a predicar. La Watchtower hizo muy bien involucrarse con las religiones, y ahora se dice que somos una religión, cuando Rutherford dijo que no éramos una religión, y lo defendió eso hasta su muerte, en 1942, se seguía diciendo que los judíos no eran una religión. Con el tiempo que sí cambiaron en forma muy sutil, en forma fiel y discreta, dicen, sí somos una religión, porque se dieron cuenta que si no se nombraban como religión, en los países que iban no iban a recibir el beneficio de las que tenían otras religiones, que se llamaban religión, que eran las contribuciones que daba el Estado al año a cada religión, para que tuvieran dinero, y que estaban liberados del impuesto a la renta. Pero si te declaras que no eras una religión, no eras una religión religiosa, no tienes ese privilegio. Entonces la Watchtower dijo, sí, diablo, con lo que dijo Rutherford, al diablo, si somos una religión igual que todo el resto, somos un snare and a racket, también somos parte del snare and a racket. ¿Qué hacemos con este libro de religión? ¿Qué hacemos con este libro? Acá repitió cientos de veces, acá el señor se dedicó a escribir este libro, que la religión es una trampa y un engaño a la gente, que solo busca engañarlos con enseñanzas falsas, para manipularlos y sacarle el dinero y hacerse ricos. Así decía. ¿Qué es lo que hace la Watchtower ahora? Pues es una religión más. No lo sabían ustedes, ¿verdad? Nunca se le van a contar este libro. Religion, ya lo vieron, escrito por el señor Rutherford, ya lo vieron ustedes. Bueno, yo eso quería decir a ustedes y que pasen un bonito día y que queden pensativos, testigos de Jehová. Piensen en eso.
Gracias.